¿Vives cargando culpas y no sabes cómo soltarlas? En este video veremos los diferentes tipos de culpas y cómo los puedes liberar. Soy Guillermo Alatriste, coach y conferencista en temas de felicidad. ¿Qué es la culpa? La culpa es un mecanismo de manipulación de la sociedad para que sigamos normas y conductas de lo que se considera lo correcto. Es un excelente mecanismo de control a través de que nos sintamos despreciables y nos sintamos mal por no hacer lo que otras personas quieren. Esto va directamente a la desaprobación social. ¿A ti te pasa? Esto es como estar cargando una losa muy pesada, como tener un castigo eterno que pareciera muy difícil de podernos quitar. Déjame decirte que la culpa no es del todo malo. Tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, como todas las emociones. ¿Cuál es la parte positiva de que los seres humanos sintamos culpa? Que gracias a este sentimiento de culpa nos detenemos de hacernos daño y de hacer daño a otras personas y vivimos de una manera civilizada. De otra manera, la humanidad y su entorno sería un caos. Pero ¿qué pasa cuando tienes sentimientos de culpa que no los sueltas, que siempre están en tu mente y que no te están dejando vivir feliz? Es como con todas las demás emociones, del miedo, del enojo, de la preocupación. Mientras tengamos esas emociones negativas no podemos vivir feliz. Son muy útiles, usémosla a nuestro favor. Por ejemplo, qué bueno que sentimos culpa porque nos detiene de hacer acciones que podamos dañar a otras personas o dañarnos a nosotros. Pero tenemos que erradicar esa culpa que no te deje en paz. ¿Qué tipos de culpas tenemos? Yo identifico 9 tipos de culpas y ahorita las voy a enlistar. Voy a hablar de cada una y de cómo la puedes sanar y cómo puedes liberarte de esta. La primera es la culpa por lo que dijiste. La segunda es la culpa por lo que hiciste. La tercera es la culpa por lo que pensaste o sentiste. Luego tenemos la culpa por lo que no dijiste. Luego la culpa por lo que no hiciste. Y la culpa por lo que no pensaste y no sentiste. Estas tienen que ver con el pasado, pero también hay otras que tienen que ver con el futuro hipotético, como la culpa por lo que podrías decir, la culpa por lo que podrías hacer y la culpa por lo que podrías pensar o sentir. Veamos cada una de estas. La culpa por lo que dijiste. ¿Qué cosa dijiste? ¿A quién se lo dijiste? ¿A tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tu expareja, a tus hermanos? ¿A quién le dijiste algo por lo cual te sientes muy arrepentido y sientes un pesar y sientes vergüenza? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Le dijiste a alguien que era un inútil, un fracasado, un tonto? ¿Qué fue lo que tú dijiste que hace que te sientas arrepentido? Lo tienes que identificar y te voy a decir cómo lo puedes liberar. Porque seguir viviendo con esta culpa no te es útil. Tienes que identificar si eso que dijiste verdaderamente fue algo que hiciste un daño o la otra persona lo está usando para controlarte y que te sientas mal por algo que expresaste. Porque puede ser que ni siquiera fue un insulto, simplemente fue algo que te salió a decir y que en el fondo ni siquiera es mentira. Tienes que cuidar tus relaciones. La parte fundamental para liberarte es reconocer que es de los seres humanos normal equivocarse y decir algo de una forma instintiva que sin querer lastimaste a alguien. Si sí lastimaste a alguien, pide disculpas, sigue viviendo sin cargar esta culpa e identifica si te quieren manipular o no. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que es de humanos equivocarse o decir algo de forma instintiva, pero vive sin estar cargando esta culpa. La culpa por lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste que te sientes culpable, con lo que te sientes mal? ¿Golpeaste a alguien? ¿Lastimaste? ¿Dañaste? ¿Traicionaste? ¿Fuiste infiel? ¿Qué es eso que tienes cargando por lo que tú te sientes mal? Lo primero que tienes que hacer es reconocer. Igualmente los seres humanos reaccionamos por instinto o por enojo o por miedo. Y puede ser que en ese momento, en esa circunstancia, tú sentías miedo o sentías enojo y por eso reaccionaste de esa manera, lastimando a otra persona. Lo que tienes que hacer es sentirte en paz, que es de humanos tener esos sentimientos, porque los humanos reaccionamos más al instinto y a la emoción que al análisis y a la razón. Así es de que si hiciste daño, pide disculpas, trata de resarcir el daño, pero
que la liberación de tu culpa no dependa si la otra persona te concede las disculpas o no, porque ya depende de la otra persona decidir vivir en paz sin estar enojado o sin manipular. Entonces, mi recomendación es que pide disculpas, resarce el daño lo más que puedas y suéltalo y no lo estés cargando. El otro punto es la culpa por lo que pensaste o por lo que sentiste. Traes la culpa porque estuviste deseando a alguna persona o porque sentiste enojo o odio por otra persona o porque tienes pensamientos que van fuera de las costumbres y de la moral y de la ética. Bueno, pues déjame decirte que una manera de resolverlo es aceptando que no tenemos control sobre lo que pensamos ni lo que sentimos. Si tú sentiste algo que tú consideras que es desagradable, déjalo pasar. Y siéntete bien que los pensamientos es algo que no podemos controlar. Y vives sin ese remordimiento ni esa culpa por lo que estás pensando. La culpa por lo que no dijiste. Y déjame decirte que esta es mucho más fuerte que por lo que tú dijiste. A veces nos arrepentimos porque no dijimos la verdad, porque no desmentimos a alguien y se generó un daño. También a veces nos arrepentimos porque no fuimos agradecidos o porque no le dijimos a alguien que lo queríamos y a lo mejor ya no está y es demasiado tarde y te arrepentiste por lo que no dijiste. ¿Cómo lo resuelves? Primero también es reconocer que los seres humanos pues cometemos errores y a veces nos es muy difícil poder identificar qué sí debemos decir y qué no debemos decir y a veces nos paraliza el miedo. Siéntete en paz por lo que no dijiste y a lo mejor estás a tiempo de decir algo que querías hacer, como decir la verdad de algo o decirle a alguien que lo quieres. Estás a tiempo de hacerlo. Si esa persona ya no está, puedes hacer un ejercicio de tanatología, de hacer una reflexión para estar en paz. El otro punto es la culpa por lo que no hiciste. Déjame decirte que esta culpa por lo que no hiciste tiene que ver más contigo que con los demás. Hay un dicho muy famoso que dice que duele más arrepentirse por lo que no hicimos que por lo que sí hicimos. ¿Qué es lo que te tiene arrepentido? Que no estudiaste lo que querías estudiar, que no te casaste con la persona que te querías casar, que no has cumplido los logros que te habías propuesto. Y déjame decirte, hay un sentimiento de culpa en la que seguramente te estás recordando que algo no lo hiciste y que estás en deuda contigo. Pues es muy fácil resolverlo. Primero es reconocer que los seres humanos difícilmente podemos tener todas las respuestas. Es muy difícil tomar buenas decisiones. Puede ser que en su momento la decisión que tomaste era la adecuada para ese contexto y para ese momento. No se vale que te arrepientas ahora de algo que tú decidiste no hacer y que hoy te estás arrepintiendo. Suéltalo, identifica cuántos años te quedan de vida y qué puedes hacer para sentirte bien y hacer lo que todavía puedes hacer estando en vida. El otro punto es la culpa por lo que no pensaste o no sentiste. Y tú puede ser que te estés recriminando, que no se te ocurrió hacer tal cosa, que nunca imaginaste que podrías tener un efecto adverso o contrario por algo que se te debió haber ocurrido. Es muy difícil que a los seres humanos se nos ocurra todas las buenas decisiones. Si lo andas cargando y es un pesar que tienes, suéltalo, libérate, vive tu presente y deja de estar pensando que si se fue algo que no se te ocurrió. Es normal que no se nos ocurra y déjame decirte que el resto de nuestra vida pues nos va a pasar errores de malas decisiones, pero lo más importante es actuar rápido y soltarlo. Luego viene la culpa por lo que pudieras decir. Es algo que es hipotético, es algo que ocurre en el ser humano y qué bueno que ocurre porque es un sistema de alerta en el que te avisa que podrías arrepentirte si haces algo. ¿Te ha ocurrido que de repente dices, híjole, voy a decir algo? No, mejor no lo digo porque si no me puedo arrepentir y me puedo sentir avergonzado de haberlo dicho porque pudiera lastimar. Qué bueno que existe ese sentimiento de culpa y tú tienes que identificar si ese sentimiento de culpa del futuro hipotético te está paralizando, porque pudiera ser
que en algunos casos de forma positiva te detiene a la acción y te dices, no, no lo voy a hacer porque me pudiera arrepentir. Pero también pudiera ser que tú digas, oye, qué bueno que me avisas, pero sí lo voy a hacer porque no me quiero arrepentir de no haberlo dicho. Lo mismo con la culpa de lo que pudieras hacer. Es un buen aviso de decir, oye, no voy a manejar con exceso de velocidad porque pudiera tener un accidente. Qué bueno que existe, pero identifica si te está paralizando para algunas acciones de cosas que quisieras hacer y que no te detenga este ejemplo de culpa. Y por último, tenemos la culpa por lo que pudiéramos pensar o sentir. También puede ser que tu mente te autocastiga y te dice, ¿sabes qué? Es que no quiero pensar en desear otros bienes o otra persona porque eso no está bien. Y todo esto tiene que ver con la moral y con las buenas costumbres, o no quisiera pensar en estar enojado, en odiar. Deja fluir los pensamientos, deja fluir tus sentimientos, trabaja de forma consciente de qué puede ser positivo y negativo para ti. Bueno, con esto acabamos de terminar este tema de la culpa. Revisa qué te tiene incómodo y qué no te está dejando ser feliz, porque vivir con culpa no es algo agradable. Y para terminar, como siempre, te recomiendo mi libro Vivir Feliz, que lo puedes encontrar en Amazon. Aquí viene mucho más información sobre la culpa, ejemplos más específicos que te pueden ayudar para sanar y liberarte. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte, suscríbete y hazme algún comentario sobre este tema. Muchas gracias.